Pastor Efraín. No está su esposita, pero bueno, ya después él nos las presentará. Efraín. Buenos días, ¿cómo estamos? Creo que dejaron unos aquí para regalar, ¿no? Qué bendición poder estar aquí en la congregación en un domingo. Regularmente siempre estamos por acá los viernes y muchos sábados, pero qué gusto poderles ver domingo en la mañana, se ven más guapos. Es un privilegio de verdad y es un honor para mí, para mi esposa, poder estar aquí en Conquistando Fronteras. El pastor Alejandro y Norma son nuestros pastores y pues realmente es una bendición poder compartir aquí en la congregación y pues aquí con todo el equipo de casa, ¿no? Con Ricardo, tiene ya bastantes añitos que nos conocemos, Iván, Samuel, pues todo el equipo de alabanza, ¿no? A Tampa lo conocimos cuando era 28. De edad, no de talla, ¿no? Y también, ¿verdad? Y realmente, pues, es una gran bendición poder estar aquí. Y yo creo que Dios tiene cosas preparadas para usted, para nosotros. Y nosotros este año mandamos a poner en folletos, en las Biblias, en cartelones, en la Congre. Estamos viendo a ver si podemos poner un espectacular ahí en el hotel donde estamos. Y pusimos 2012, el mejor año de Dios para México. 2012, el mejor año de Dios para la Congre, para la iglesia. 2012, el mejor año de Dios para nuestra familia. Es un año de salvación, es un año de bendición. Dios va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas en este año. Está escrito, ¿no? En la Biblia Maya 2012. Algunos están preocupados por las profecías mayas y todo eso, pero ¿sabe algo? El Señor tiene el control de todas las cosas. Mire, el día de ayer, Dios estuvo moviéndose muy fuerte. No sé si está aquí el hermano por el que oramos por su hijo que tenía 13 años de edad. ¿No está aquí? No está aquí. Ok, bueno, más o menos por ahí en medio estábamos orando y pues oré por un jovencito, 13 años. El chico cayó sentado, me agaché, me hinqué para orar con él y comencé a orar con él y le miro a los ojos y le digo: Dios está haciendo algo en tu vida en este día. Y con los ojos así abiertos, grandes, me queda viendo y sonriendo, me dice: sí. Y le digo: tú vas a poder decirle a la gente: Jesucristo me ha tocado. Le digo: ¿cómo vas a decirle? Y dice él: Jesús me ha tocado. Cuando pues yo no sabía nada. Entonces de repente veo, estoy hincado con el pequeño y veo unas lágrimas que caen. Volteo y el papá está llorando. Y le digo: ¿qué pasó? Y me dice: jamás había pronunciado una palabra. Ayer mucha gente, varias personas, yo creo como unas 6 por lo menos, que tenían problemas de sordera, algunos parcial y otros total, como 6 personas por lo menos fueron sanadas completamente de oídos sordos. Y bueno, pues entre muchos milagros más que ni cuenta nos dimos. Y ya usted, yo les recomiendo siempre, cuando usted experimenta algún milagro, acérquese a sus líderes y dígales: Dios me sanó de esto. Porque siempre compartir lo que Dios hizo con nosotros va a dar gloria a Dios. Publicar las bondades de Dios a nuestras vidas va a dar gloria a Dios. En segundo, va a despertar fe en otras personas.
Y en tercer lugar, va a avergonzar al enemigo, y eso me gusta. No sea usted. Así que acérquese, mire, en este día, Dios, mientras estábamos en la adoración, el Señor me dijo: hoy voy a sanar a personas que habían tenido diagnósticos de enfermedades incurables. No sé cuál sea su enfermedad, pero ¿sabe algo? El Señor va a poner su mano en este día sobre su vida. La próxima vez que usted vaya al médico, va a encontrar que Dios hizo un milagro. La semana pasada estábamos en Cuernavaca en un congreso. Estuvo Ricardo y los chicos de la alabanza. Y el sábado se acercó su mamá de Mike. ¿Dónde estás, Mike? Híjoles, bueno, siempre me toca preguntar por los que ya se fueron. Siempre latino, también siempre que pregunto en la iglesia, y este matrimonio, hermanos, y no vinieron. Entonces siempre latino. Y oramos por su mamá de Mike. Ayer mientras estamos orando me dice Mike: mi mamá fue al médico, le hicieron un estudio y está completamente sana. No me acuerdo qué era, si artritis o artritis gracias, ya me andaba confundiendo, mejor reumatoide. Entonces, cuando estábamos orando por ella, vimos cómo uno de sus dedos se comenzó a enderezar. Así que, hermanos, crea con todo su corazón, abra su corazón lo más que pueda, porque hoy Dios va a hacer cosas extraordinarias en su vida y en nosotros, no porque alguien esté, sino porque estamos delante del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios Todopoderoso. Bueno, estaba haciendo tiempo para que llegara mi esposa. Marta, ponte en pie, por favor. Creo que la mayoría le conocen aquí. Esta es la mujer que Dios me ha dado. Es una bendición realmente. Y cada vez yo le digo: Señor, gracias porque me has bendecido con una mujer que es mi ayuda idónea. Y lo siento por los solterones, ¿no? Ay, que Dios los bendiga. Y que compren doble cobija en diciembre. Bien, estaba meditando en estos días. Ahora que tuvimos el ayuno, nosotros nos extendimos un poquito más. Y Dios nos habló bastante, muchísimas cosas. Y estaba meditando qué compartir. Y el Señor me dio una palabra mientras estábamos en el ayuno, y es parte de lo que quiero compartir en esta mañana. Y le he puesto por título: cuando el vino se termina. No volteé a ver al que está al lado y le diga: ya ves que sí se puede. Escuche, Joel capítulo 2, verso 15 y verso 19 vamos a leer. Voy a obviar que la mayoría de nosotros conocemos el contexto de la condición, y en medio de esta situación Dios da esta palabra. Joel capítulo 2, verso 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Verso 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Creemos con todo nuestro corazón que 2012 es el mejor año de Dios para México. No importa cuántas sequías hayan habido el año pasado y hayan sido sequías históricas, 2012 es un año de bendición. Usted, si quiere, puede anotarlo en su Biblia y puede escribirlo ahí. Dios va a abrir los cielos este año, va a llover en todo México y la tierra va a producir fruto. ¿Sabe por qué? Porque este año
hemos hecho dos cosas como iglesia. Número uno, hemos tenido las reuniones de oración más grandes en toda la historia de México. En febrero se hizo, ¿qué fue? 6 de febrero, se hizo una convocación de oración. Y la oración, no tendríamos que congregarnos todos en un lugar, pero como iglesias locales podíamos organizar la oración y orar juntos como mexicanos. Gracias, Mexicali. Que Dios te bendiga. Con una esposa, pensó él, está bien, con una esposa. Pero no sé si para ella vaya a ser bendición. Y en noviembre fue la primera convocación que hizo el hermano, no, sí fue en la primera de noviembre, de verdad, el 21 de noviembre. Estábamos en Puebla, dirigiendo un rato la oración, y nos dieron las cifras de cuánta gente se había conectado a través del internet para seguir la oración como iglesias. Hubieron 8,170 conexiones de iglesias. Supongamos así muy moderadamente, extra moderadamente, que cada congregación se habían reunido 100 miembros para orar. ¿Cuánta gente se reunió aquí ese día para orar? Entre 600 a 800 personas. Dice que son moderados, ¿no? Ahora, en la iglesia, no sé, se juntaron como 500 personas para orar también. No he todavía hablado con alguien que me dijera, en mi iglesia nada más fuimos 100. La mayoría de la gente fueron más de 100 personas. Imagínense, 8,170 conexiones por 200, moderadamente por 100, casi 1,000,000 de personas. Por 200, 1,500,000, casi 2. Imagínate si fueron más de 300 personas, todos en un mismo espíritu, en su iglesia, en su ciudad, en su estado, orando al Señor. O sea, en la reunión de oración de noviembre, la reunión de oración de febrero, son las reuniones más grandes de oración en toda la historia de México. Ahora en febrero, ¿sabe cuántas conexiones hubieron? El doble. Casi 17, no, fueron más de 17,000 iglesias conectadas en México para orar por México. Ahora, no solamente eso, sino que en enero la mayor parte de las iglesias, hasta ahorita solamente conozco una iglesia que no ayunó porque el pastor no cree en ayuno. Pero todas las iglesias que yo conozco, todos nos estuvieron diciendo, nosotros empezamos el año con 21 días de ayuno, empezamos el año con 40 días de ayuno. Y este año yo creo con todo mi corazón que ha sido el año que a nivel nación hemos ayunado más. Y la palabra dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. O sea, un tiempo de humillación, de arrepentimiento y de búsqueda. Y Dios iba a responder a esa búsqueda enviando ¿qué? Pan, mosto, o sea, vino y aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Muchas veces estamos pensando, Señor, ¿qué vas a hacer? Vemos la situación alrededor, afuera, vemos las noticias y vemos las cifras alarmantes en diferentes situaciones, conflictos, y pensamos, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué vas a hacer? Y estábamos orando un día y el Señor me dio la palabra de Hechos 1:8. No os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muy claro me dijo el Señor: no se preocupen por lo que está pasando afuera, ni quieran saber si va a haber una restauración ya. Preocúpense por una cosa: voy a derramar de mi Espíritu Santo entre ustedes y va a venir el mayor movimiento de salvación a México en este año.
El Señor iba a derramar tres cosas: pan, vino y aceite. El pan en la Biblia representa a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando salieron de Egipto, entraron al desierto y comenzó una nube arriba de ellos, y en el día era una nube que les protegía del sol, en la noche era una columna de fuego que les daba luz gratis y que les daba calefacción gratis también. Esta nube les guió estos 40 años en el desierto. Y cuando estaban en el desierto, donde no había Sam's, Walmart, Costco, no había ninguna tienda, el Señor les alimentaba con pan del cielo. Cuando Jesucristo estaba ministrando, un día el Señor hace un milagro: la multiplicación de los panes y los peces. Y toda la gente comienza a buscar al otro día a Jesucristo. Y Jesucristo viene y le dicen: Maestro, ¿dónde estabas? Y el Señor le dice: ustedes no vienen a mí porque hayan visto las señales, sino porque tienen hambre. Y comienzan ahí como a hacerle creer que no era cierto. Y le dicen: Moisés nos dio el pan del cielo en el desierto. ¿Tú qué señal haces para que te creamos? O sea, como diciendo: si tú eres mayor que Moisés, haz un milagro mayor que Moisés. Y Jesucristo comienza a decirles, escuchen, les voy a leer Juan 6, 30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ahora, probablemente no se referían al pan que él estaba diciendo, sino se estaban refiriendo probablemente al pan gratis, al pan que habían comido. Y les dice el Señor, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan del cielo. Cuando Dios pensó en saciarnos y en satisfacernos, Dios no está pensando en cosas. Mucha gente, miren, increíblemente mucha gente piensa que sus problemas son porque no tienen mucho dinero. Mucha gente piensa que sus problemas se solucionarían con dinero. Cuando Dios piensa en bendición, cuando Dios piensa en satisfacernos, Dios nunca piensa en dinero. Es más, en el lenguaje de Dios casi nunca aparece el dinero. Lo que Dios piensa cuando Dios piensa en satisfacernos y en bendecirnos, escúcheme, porque fuimos creados para ser saciados con Dios, con su presencia, con su poder y con su gloria. Y cuando Dios piensa en satisfacernos, Dios piensa en satisfacernos con Él, con su presencia. Jesucristo dijo: yo soy el pan del cielo, el que de mí come nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es comer Cristo? Comer Cristo es creer en la obra de Jesucristo. El pan, para que la gente pudiera participar de él, tendría que ser partido. Y después de ser partido, el Señor repartía el pan a sus discípulos. Ahora, el Señor en los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, los 4,000, los 5,000, sin contar mujeres ni niños, el Señor tomó el pan, lo levantó, lo bendijo, y después de bendecirlo, lo partió y lo entregó a sus discípulos, y los discípulos a toda la multitud, hasta que todos se saciaron. Y después recogieron lo que había sobrado, de acuerdo, cuando habían dado 7 panes, 7 cestas, cuando habían dado 5 panes más 7 peces, 12 cestas llenas sobraron. Entonces
el pan para comerlo tiene que ser partido. Cristo Jesús fue partido, fue quebrantado en la cruz del Calvario. Y después de haber sido quebrantado en la cruz Jesucristo, por la fe, nosotros venimos al Señor. Y cuando nosotros estamos creyendo en Cristo Jesús, estamos comiendo y estamos bebiendo de ese pan que Dios nos dio. Y Dios está satisfaciendo nuestra vida a través del verdadero pan del cielo. Cuando nosotros comemos lo que Dios nos da, el hambre de golosinas se quita. Cuando nos satisfacemos de Cristo, no tenemos hambre de cosas superficiales, no tenemos hambre de pecado, nos sentimos completos porque verdaderamente Jesucristo tiene la capacidad de satisfacer todo nuestro ser. Este año es un año donde mucha gente se va a encontrar con Cristo. Hay gente, sabemos que los problemas que hay en la sociedad son difíciles, pero escúcheme, todo Dios lo usa para bien. Aún el mismo diablo Dios lo usa para su gloria. No va a ser salvo, va a ir a correr, va a andar corriendo ahí en el sartén caliente. Pero Dios lo usa para su gloria. Dios usa al diablo para su gloria. Porque todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Y aunque el enemigo quiera hacer su voluntad y quiera hacer cosas que piensan que va a causarle daño al Señor y a su obra, a final de cuentas Dios le da vuelta a la moneda y siempre todo lo que el enemigo hace termina exaltando y glorificando al Señor. Así que este año, esa inseguridad, ese anhelo de encontrar algo que pueda durar más allá de una situación, no sé, por ejemplo, la gente siempre anda buscando tener más dinero en el banco, tener un mejor auto, una mejor casa. Hoy la gente está vendiendo sus buenos autos, están vendiendo sus casas, yéndose a vivir a un departamento. La gente ya no quiere que los demás sepan que tiene lana. Y están muchos de ellos diciendo, nos hemos encontrado con mucha gente que está diciendo, hay algo que pueda durar más allá de la situación difícil que estamos atravesando. Claro que sí, la Biblia dice que podemos hacer riquezas donde el oro, donde ladrones no minan ni hurtan y donde la polilla no corrompe las cosas. Es en el reino de los cielos y Dios está usando esta situación para tocar el corazón de mucha gente y venir al Señor, y Dios va a alimentar México con el verdadero pan del cielo, que es Cristo Jesús, y eso resultará en salvación de miles y miles de personas en este año. ¿Cuántos tenemos familiares que no han querido nada con el Señor? Amados, este es el año de salvación para ellos, para tus hermanos, para tus padres, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Este es el año de salvación. En segundo lugar habla del vino, porque va en un orden, pero me lo voy a brincar para dejarlo al final, y vamos a hablar del aceite. El aceite en la escritura representa ¿qué? La unción. La unción es el poder de Dios para quebrantar todo yugo del enemigo. Hubo un caso en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 5 al 7, de una mujer que se murió su esposo. No era muy administrado porque la dejó endeudada. Se parece al mío, han de pensar algunas, ¿no? Y cuando muere el esposo, que era un profeta, por cierto, viene a Eliseo y le dice: tu siervo ha muerto, y tú sabes que era un hombre temeroso del Señor.
pero no tenemos nada y han venido los acreedores para tomar mis hijos y cobrarse las deudas. El profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella dice: nada tengo sino una vasija de aceite. No dijo con, dijo de aceite. Y el profeta le dice: ve a tu casa y consigue para ti vasijas de todos los vecinos y enciérrate con tus hijos, y Dios va a hacer un milagro. Así que se fue la mujer, y vamos a leer aquí. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que quede. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios en nuestras vidas. Y en nuestra vida va a haber muchos momentos donde el enemigo va a querer vengarse de nuestras vidas. Va a querer venir en contra de tu vida, de tu salud, de tu fe, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y escúchame, lo único que esta mujer necesitó para librarse de sus acreedores fue el aceite. Ahora, estos milagros son milagros que están apuntando hacia algo. Están apuntando a que el enemigo va a querer venir a tomar nuestras vidas, va a querer venir a tomar nuestros hijos, y va a poder hacer algo en contra de ellos si no está el aceite de Dios en nosotros. La escritura dice, conocemos creo que todos este pasaje, Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, del aceite de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánta gente en nuestra nación se encuentra bajo el yugo del enemigo? Y el Señor va a hacer, primero, va a derramar su aceite entre nosotros y va a librarnos de los yugos del enemigo. No importa cuántas generaciones, si lo heredaste desde el mismo Adán, no importa por cuántas generaciones ha venido la maldición, Dios le va a poner un alto a esa maldición. El yugo se va a podrir en tu vida y en tus generaciones. No va a haber después de ti quien se levante con enfermedad, porque el yugo se va a podrir por causa de la unción. A la iglesia llegó un hombre hace como 2 años en una situación terrible. Estuvo internado en un hospital. Su problema, le dijeron, era psiquiátrico, pero no le encontraron nada. Una semana los psiquiatras haciéndole estudios en su cabeza, de todo, y no le encontraron nada. Mas sin embargo había un espíritu de muerte sobre su vida. Llegó a la iglesia, comenzamos a orar por él, le guiamos en algunas cosas. A los 2 meses este hombre, tú lo veías y realmente se veía con problemas, y los tenía. Estaba bajando mucho de peso, problemas en su mente fuertes, muy fuertes, al grado de quererse suicidar. Tenían que ponerle en el hospital tenían que ponerle un guardia a las 24 horas para que no intentara arrojarse o hacer algo en contra de su vida. El Señor hizo algo en su vida, lo sanó, lo liberó total y completamente. Como en 3 meses que llegó a la iglesia, el hombre fue restaurado completamente.
Y después que fue restaurado me dice, ¿sabes qué pasó conmigo? Dice, mi abuelo murió cuando tenía 40 años y mi padre tenía 13 años. Mi padre murió cuando él tenía 40 y yo tenía 13. Cuando yo entré en esta situación, yo tenía 40 y mi hija mayor tenía 13. Y el Señor dice, me mostró que era una maldición que veníamos heredando generación tras generación. Yo no había sido bautizado ya conocía al Señor de mucho tiempo, me dice, pero no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y Dios me trajo a esta iglesia para bautizarme con el Espíritu Santo, porque entiendo que el poder del Espíritu Santo es el que tiene poder para quebrantar las maldiciones generacionales en cada vida. La unción del Espíritu Santo va a poder poner en su lugar al enemigo y decirle, tú no vas a tomar mis hijos no te los vas a llevar, porque Dios me ha provisto de la unción de su Espíritu Santo y te vamos a despachar, enemigo, y nuestros hijos van a estar con nosotros, van a entrar al reino de Dios, nuestros hijos van a servir al Señor. Porque el Espíritu Santo va a romper todo yugo. En tercer lugar, el vino. Ahora, es un orden. Primero, el pan, Jesucristo, salvación. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, entra para abrirle la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y comienza a traer su gozo. Y después de traer su gozo, trae su unción en nuestras vidas. Entonces, pan, vino y aceite. Pero quise dejar el vino para la última parte, porque el Señor quiere hacer algo entre nosotros. Juan capítulo 2, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Mike, o quién, Aarón, ¿quién me ayuda? Termina de echarte tu pestañita. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Probablemente eran entre 390 a 540 litros. Porque cuando Dios abre el cielo, Dios no tiene crisis. Cuando Dios abre el cielo, Dios lo abre completamente. Dios no le hace falta nada. Dios abre el cielo, Dios abre su mano y nos colma de bendiciones. Dios abre su boca y salen galaxias de ahí. Dios no está limitado. Dios no tiene límites. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al padrino. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, el pulque, ¿no? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, o esta primer señal, este primer milagro, hizo Jesús en Caná de Galilea.
Escuche lo que dice al final: y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dígale al que está al lado suyo: el Señor quiere manifestar su gloria hoy en tu vida. Ahora, ¿qué significa el vino? ¿Qué significa? El gozo. El vino representa el gozo de Dios. Es bien importante que nosotros en nuestra vida cristiana vivamos una vida con el gozo de Dios. Si tu cristianismo no te causa gozo, a la vuelta de la esquina lo vas a botar. Porque en lo que no hay plenitud, no hay satisfacción y lo abandonas. Cuando el Señor me habló esto, me dijo así, escuche lo que me dijo el Señor: si pierdes el gozo en lo que estás haciendo, pierdes el propósito de donde estás yendo. Si pierdes el gozo en lo que estás haciendo, pierdes el propósito de donde estás yendo. No importa que tú estés aquí, no sé, haciendo algún ministerio para el Señor, pero si el gozo de Dios no está en tu vida, perdiste el propósito. ¿Cuánta gente pierde el gozo en el camino? O sea, en otras palabras, se les acabó el vino. En otras palabras, simplones, no tienen sabor. Ya no hay ese gozo de Dios en sus vidas. Tú los miras y ya no llegan a la iglesia como dice la escritura, no. Cuando recién conocemos al Señor, te levantas a las 4 de la mañana y dices: ¿por qué caramba se empieza hasta las 8? Debería empezar una reunión a las 5. ¿Quieres estar todo el día en la iglesia? Pastor, ¿no tendrá un lugar donde me quede aquí? Es que quiero estar aquí. Tienen reunión el martes, el jueves, el domingo, y tú dices: pastor, debería poner otra el lunes, el miércoles. Debería hacer una velada de oración todos los viernes en la noche, porque queremos más. No sentimos cansancio cuando recién nos encontramos con Él. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios está en nuestras vidas. Cuando nos piden que hagamos algo, con gusto lo hacemos. Sí, pastor, ¿cómo no? Y más todavía. Nos dicen del diezmo y pues ¿por qué tan poquito? Me estoy quedando con el 90 y a Dios nada más le estoy dando el 10. Pero cuando el tiempo pasa y el gozo se perdió en nuestra vida, hay gente que le preguntamos: ¿por qué no veniste el domingo pasado? Pastor, me agarró Sabanás, me atacó en la mañana, cayó sobre mí y no me dejó levantarme. Hay gente que le preguntas: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste, por ejemplo, a la reunión de oración? Es que no tenía para el pasaje. Tú dices: ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué fue el asunto? Se acabó el vino. Ahora, el gozo, nada más voy a hablar de 3 cosas del gozo. Primero, el gozo es el resultado de la salvación de Dios en nuestras vidas. Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Ayer que teníamos la reunión de salvación, sanidad y milagros, cuando estábamos, cuando la gente empezó a venir, estábamos cantando, yo me puse acá, me hinqué y yo le dije a Dios: qué maravilloso que un día me salvaste. Y el primer sorprendido en la salvación soy yo. Digo: wow, me salvaste.
¿Cuándo perdimos de vista el milagro más glorioso que es la salvación? Dijo un escritor: Dios hizo lo que ningún otro Dios soñó en sus sueños más alocados hacer. Dios se hizo hombre, usó pañales, necesitó una madre, montó un burrito y fue a la cruz como cordero mudo. Murió y al tercer día resucitó y nos hizo creer a todos que vive y reina por la eternidad. Dicen las estadísticas que si usted hubiera nacido en un país musulmán o hinduista, si a la edad de 20 años usted no conoció del evangelio, seguramente en su vida jamás conocería del evangelio, porque no hay quien le predique. Hace 2 años que fuimos a la India, estábamos en el famoso Taj Mahal y había un hombre que nos estaba diciendo: yo les llevo a tomar las fotos más padres de este lugar. Y ya le dimos las cámaras a él y él nos tomaba las fotos, al pastor Eliud, al pastor Alejandro y a mí. Terminando de tomarnos las fotos, pues ya nos sacó una lana, ¿no? Que creíamos que era gratis, ¿no? Y ya le dimos lo que nos pidió. Y le pregunta Eliud: ¿tú conoces a Cristo? Y él dice: ¿qué? Sí, conoces a Cristo. Y le dice: ¿quién es? Pensó que era alguno de nosotros. Y le dice: Cristo es el Dios. Ah, dice: ¿es un Dios? Sí, es Dios. Y dice: ¿es como el que construyó el Taj Mahal? No, no, le dice: Él es el Dios creador. Dice: ¿es el que construyó el Taj Mahal? No, le dice: Jesucristo es el creador del mundo entero. Y el hombre se queda así como diciendo: ¿de qué me estás hablando? Este hombre jamás en su vida había escuchado Cristo Jesús. Un hombre como de 30 años. Escúcheme. Lo primero que yo le agradezco a Dios todos los días es gracias por el privilegio de conocerte. El Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ese Dios tomó tu pecado personal, lo cargó en la cruz y el Padre descargó su ira sobre él. Cuando su sangre fue derramada, nuestro pecado fue limpiado. Y después Dios envió al Espíritu Santo para convencerte a ti de que Él había hecho eso en la cruz por ti. Ese canto de oh día feliz es increíble. Y como dice una parte del canto, que gloriosa manera en que tu Dios, ¿cómo? En que me salvaste. ¿Cómo lo salvó el Señor a usted? ¿Ha preguntado a los demás cómo te salvó el Señor? ¿Sabes que Dios ha salvado a gente de la manera más increíble? San Agustín era uno de los hombres más inteligentes del cristianismo. Era un hombre que vivía una vida inmoral. Y un día estaba en el patio, estaba con su amante y estaba en el patio. Y un niño al otro lado de la casa estaba cantando. Y cuando San Agustín escuchó el canto del niño que decía: ¿qué haces ahí?, el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿qué haces en esa condición? Se arrodilló, entregó su vida a Cristo, despidió a su amante y nunca más la volvió a ver, y dedicó su vida a Cristo Jesús para siempre. Estaba escuchando un CD, un cantante cristiano dice que él se iba a suicidar.
tenía la pistola en la mano para dispararse, sentado en su casa, en su departamento a solas, y de repente comenzó a escuchar a lo lejos un canto que decía: oh, ven a Cristo pecador, Él te espera. Y ese canto lo escuchó a lo lejos. De repente ese canto empezó a ser más fuerte en su espíritu, y él entendió que Dios lo estaba llamando a él. Dejó la pistola a un lado, se arrodilló, entregó su vida a Cristo y fue salvo para toda su vida. Una mujer también cantante dice que ella era una mujer que le gustaba acostarse con medio mundo. Un día llegó a un hotel y alguien le preguntó: ¿eres salva? Y ella dijo: ¿qué? ¿Eres salva? No sé ni de qué me hablas, dijo ella. Y le dijo: ¿me dejas orar por ti? Dice: bueno, sí, pero aquí. Dice: sí. Le dijo: pues mejor vamos a mi habitación. Ponen su mano sobre ella y comienzan a orar en lenguas. Cuando comienzan a orar en lenguas, ella dice: ¿qué carambas es esto? Y antes de que ella sepa, cae al piso, tocada por el Espíritu Santo, y comienza a hablar en lenguas y dice: no sé qué carambas es esto, pero se siente muy bien. Dice: y desde ese día nunca más volví a acostarme con nadie, solo con Cristo Jesús. Es la autora del canto de danza, Susie Wilkes. O sea, ¿de qué manera Dios nos ha salvado? El primer milagro fue convertir el agua en vino. ¿Y sabes qué significa? Que nuestras vidas eran simples, sin sentido. Y cuando Dios nos salvó, lo primero que hizo fue cambiar nuestra vida ordinaria en una vida extraordinaria, nuestra vida sin sabor en una vida llena del gozo de Dios. Cuando perdimos de vista el milagro de la salvación. Si día con día nos acercamos un poquito, la verdad yo trato de hacerlo siempre. Regularmente lo hago cada día, algunas veces se me llega a pasar, pero siempre vuelvo y le digo: gracias por el privilegio tan maravilloso de conocerte, de la salvación. No hay milagro más grande que la salvación. No hay obra más grande de Dios que la salvación. Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Y el Señor lo puso en la hendidura de la peña y le dijo que él iba a pasar delante de él. Cuando él pasó, puso su mano sobre él. Y cuando ya hubo pasado, quitó la mano, y Moisés dice que lo único que pudo ver fue las espaldas de Dios. Cuando hablamos de la manera en que Moisés se relacionaba, Éxodo 33:11, que dice que Moisés, que Dios hablaba a Moisés cara a cara, como cualquiera habla ¿qué? A su compañero. Cuando vemos la Biblia, vemos que dice la Biblia que Dios no tiene cuerpo, porque Dios vive en otro nivel. Pero cuando hablamos de la persona con la que se relacionaba Jesucristo, era una representación de Cristo antes de su encarnación. Teológicamente eso se le llama una teofanía, una aparición angelical de Jesucristo antes de su encarnación. Cuando Moisés vio las espaldas de Dios, no vio las espaldas de Dios, vio las espaldas del ángel del Señor. Éxodo 3:2 dice: y el ángel de Jehová le habló a Moisés de en medio de la zarza. O sea, era una representación de Cristo Jesús. Cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, o sea, todo lo que tienes, Dios le mostró las espaldas de Cristo Jesús, donde Cristo Jesús iba a cargar la cruz y donde Cristo Jesús iba a ser latigado, iba a ser herido para derramar su sangre y hacer una obra de salvación por nosotros.
O sea, tenemos que entender que la salvación y la obra de Jesucristo en la cruz es lo más glorioso de Dios. No hay algo más profundo. Me acuerdo cuando recién conocí al Señor, estaba leyendo un libro acerca de la cruz de Cristo y estaba emocionado por lo que estaba leyendo y conociendo. Y encontré a un pastor y me dice: ¿qué lees, hijo? Y le enseño el libro y dice: lechita, lechita, lechita. Me dice: cuando quieras conocer algo más profundo, ven y te voy a enseñar las profundidades de Satanás. Yo dije: yo no quiero conocer al diablo, yo quiero conocer a Cristo Jesús. Que Dios me dé una revelación y entendimiento cada día más grande de los alcances de la obra de Jesucristo en la cruz. No quiero conocer al enemigo, no quiero conocer las profundidades del enemigo, quiero conocer por qué el cielo guardó silencio y todos estaban mirando hacia la tierra en el tiempo de la pasión de Cristo Jesús. Regularmente vemos la obra de Jesucristo en la cruz como algo que ocurrió en el tiempo, pero fue algo que ocurrió en el tiempo y que trasciende a toda la eternidad. En el cielo vamos a tener un canto de adoración. Apocalipsis nos dice que ese canto va a ser al Cordero que fue inmolado. Tú eres digno de recibir toda la gloria, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de toda tribu, lengua y nación. En el cielo todo cántico de adoración tiene que ver con Jesucristo y la cruz de Cristo Jesús. El asunto es dónde dejamos de ver el milagro de la salvación. Hechos 8:8, Hechos 8:5 y 8:8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. La salvación siempre produce gozo. Si había gran gozo en aquella ciudad, es porque había ¿qué? Una gran salvación. Primero, el gozo es un resultado de la salvación. En segundo lugar, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántas veces tu esposa te dice: mi amor, estás muy gárgamel? Cálmate, vieja, tú eres muy religiosa. ¿Cuántas veces la gente que está alrededor tuya te dice: bájale 2 rayitas, ¿no? Andas muy agresivo. ¿Qué onda contigo? No, estoy bien, estoy bien. Y la pura verdad es que los que están alrededor tuyo tienen razón. El asunto es que se acabó el vino. El asunto es que ese fruto del Espíritu Santo no está en nuestras vidas.
El gozo de Dios es algo sobrenatural que no depende de nuestra condición económica, física, sentimental. No depende de nada de ello. El gozo de Dios es sobrenatural y viene a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Usted puede leer la biografía de la gente que fue martirizada y en medio del sufrimiento y del dolor tenían gozo. ¿Cuánta gente cuando Dios no hace lo que ellos querían, hasta se suicidan? Dios no me dio la chica que quería. Le parece irrisorio, pero es verdad. ¿Sabe por qué? Porque dejó Dios de ser nuestro deleite y nuestra plenitud. Dejamos de tener nuestro contentamiento en Él. Cuando Él es la fuente de nuestro gozo, mi contentamiento está en Él y mi plenitud está en Él. No importa cuál sea mi situación o condición, estaré lleno de gozo, porque este gozo depende de Él. Eso se llama cristianismo para toda la vida. Cristianismo a prueba de todo. Voltea a la persona que tiene al lado suyo, mírele. Dicen unas estadísticas que en 8 años no le va a volver a ver en la iglesia cristiana. ¿De verdad? Mi madre conoció a Cristo hace casi 40 años. Éramos 8 hijos. Mi padre conoció hace como 5 años al Señor apenas. No conocía ella un evangelio de prosperidad. Conoció a Cristo en la iglesia bautista, por lo tanto tampoco habían milagros. Los milagros de los que se platicaban es de cuando algún drogadicto o borracho, Dios lo había salvado y su vida había sido transformada. Cuando íbamos a la iglesia, había reunión en la mañana y en la tarde. Y en las tardes mi padre no quería dejar ir a mi mamá a la iglesia. Mi papá es de la Sierra de Puebla. Así que sacaba su machete y, completamente dominado por el vino y aparte endemoniado, de verdad se paraba en la puerta y le decía a mi mamá: por esta puerta no pasas. Si te atreves a pasar, te voy a matar. Y sus 8 hijos detrás de ella. No sabíamos si lo iba a hacer o no, pero era muy violento. Mi mamá sabía que era día del Señor. No tenía revelación de guerra espiritual. La única revelación de guerra espiritual que tenía era: la sangre de Cristo tiene poder. Mi mamá se paraba frente a mi padre y le decía: hoy es el día del Señor y yo tengo que ir a adorar a mi Dios. Y después mi mamá tomaba su posición de autoridad y de valentía, le apuntaba con el dedo y con una voz firme le decía: Alonso, la sangre de Cristo tiene poder. Agachaba la cabeza sin saber qué iba a pasar mi mamá y se iba. Mi padre se quedaba así con el machete 10 minutos y ya mi mamá ya casi había llegado a la iglesia. Y después de 10 minutos mi padre decía: ¿dónde está tu madre? ¿Tu madre dónde está? No, mi madre está en la iglesia ya. Y ya después nos íbamos todos. Llegando de la iglesia, la bendición que mi madre recibía, la recompensa que ella recibía por adorar a Dios, era una golpiza de mi padre. Muchas veces la golpeaba hasta que estaba bañada en sangre. Después agarraba, la arrastraba y la aventaba atrás de la casa.
Luego mi mamá y nos íbamos a sentar con ella. Estábamos sentados. Mi mamá nos abrazaba y empezaba a cantar: cuán grande es. Oh, no, el otro de cuán grande es el Señor, ¿no? El viejito. O el de todos los himnos del himnario bautista, y empezaba a cantar. Y cuando cuán grande es el corazón, entona la canción, y nos abrazaba. Y en medio de ese dolor, mi madre estaba llorando, pero de gozo de la salvación de Dios en su vida. Los años pasaron y todos sus hijos están en el camino del Señor. 5 de nosotros sirviéndole al Señor. A uno de los padres de la iglesia lo condenaron a la hoguera, y cuando lo estaban quemando, él estaba atado y ya estaba ardiendo él, y él estaba entonando un himno al Señor. Y los verdugos estaban enojados porque no podían borrar de su rostro el gozo. Y uno de ellos tomó una piedra y se la aventó, una piedra grande, se la aventó en la cara, le pegó aquí y todos se burlaron, dijeron: a ver qué hace. Ya cuando se pudo recuperar, él volteó y le dijo, ardiendo, imagínense, con una pedrada en la cara, se volteó y le dijo con una ternura y amor: oh amigo, has echado a perder un buen canto. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Tercer lugar, ¿qué es el gozo? El gozo es el resultado de hacer la obra del Señor. Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 17. Cuando ellos regresan de esta tarea, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El gozo también es el resultado de hacer la obra del Señor. El gozo del Señor es que mi fortaleza. Y lo podemos ver de dos maneras. Primero, el gozo que Dios me da me hace fuerte. Pero también el gozo del Padre es que sus hijos estén fuertes. Y es un círculo. Su gozo es mi fortaleza, su gozo me hace fuerte, pero mi fortaleza alegra a mi Padre Celestial. Y muchas veces estamos viendo las cosas, y cuando hacemos las cosas perdemos el gozo de Dios. Me acuerdo que antes de, cuando yo estaba estudiando, trabajaba en un restaurante ahí en Chicago. Y cuando venía mucha gente al restaurante, era un buen restaurante, y recién había entrado y no sabía cómo se hacían las cosas, todas, ¿no? Entonces me empezaron a enseñar. Y me acuerdo que un día, un sábado en la noche, se llenó el restaurante y gente pidiendo cosas por todos lados. Y yo empecé a correr. En el salón empecé a correr para llegar rápido y traer todo lo que me habían pedido. Y cuando voy corriendo, me agarra de acá atrás el encargado.
Y me agarra y me dice: ¡Hey, detente! Yo volteo y le digo: ¿qué pasó? Me dice: en este salón no puedes poner un sentir de desesperación. Detrás de esta pared corre lo que quieras, pero cuando sales por esta pared tienes que mantener el ambiente correcto en este restaurante. ¿Cuántas veces estamos sirviendo y cuando estamos sirviendo ya perdimos el gozo? En cualquier área te tocó poner las sillas y llegas: yo no sé por qué me tocaron poner las sillas. Estos hermanos ni agradecidos son. Parece que piensan que un ángel viene en las noches y acomoda todas las sillas, y luego ni siquiera dicen gracias, ni siquiera piensan que alguien las pone. Y me tocó barrer y los hermanos ni les gusta recoger su basura y dejan un tiradero aquí. ¿Qué piensan? Y ya no estamos haciendo la obra del Señor con... ¿Sabe qué es el asunto? El vino se acabó. Ahora, ¿qué hacemos o qué debemos hacer cuando el vino ya se terminó? Venir al Señor y decirle: Señor, traigo el tanque vacío. Ya no hay ese gozo en tu casa de ser cristianos, de disfrutar la vida cristiana, donde tus hijos te dicen: papá, quiero ser pastor, ¿no? Y se ponen una camisa y agarran una Biblia y comienzan a predicar y a jugar en la casa, a que quieren predicar, a que quieren servir al Señor. Se perdió el gozo. Venimos a la iglesia y estamos entonces ya no con el gozo del Señor, y estamos viendo los defectos de los demás. Cuando tú te estás dando cuenta de los defectos de los demás, es porque ya se acabó el vino. Nos toca estar en muchas reuniones, en bastantes reuniones. Y cuando yo estoy allá abajo antes de subir a predicar, yo le digo al Señor: Señor, no soy pastor, soy tu oveja, así que aliméntame. No quiero parecerme un pastor de los que están así, de esos que no aplauden, no gritan, no se mueven, no cantan, no diezman. Y luego dicen: ¿por qué mi iglesia no brinca? ¿Por qué mi iglesia no diezma? ¿Quién sabe? Y tenemos que tomar una actitud de hijos de Dios, de niños del Señor, y de decir: Señor, vuelve a llenarme otra vez con tu vino. Quiero embriagarme de tu vino, quiero tener fuerzas, quiero ver otra vez la salvación y admirarme cómo me salvaste. Quiero una vez más, Señor, gozarme del fruto de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero una vez más, Señor, como cuando nunca había hecho nada por ti y tenía ganas de que usaras mi vida y estaba como un pequeño: Señor, aquí estoy, úsame, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero servirte con gozo para que tú recibas gloria y alabanza. Miren, es normal. Ahora, no se sienta culpable ni acusado de que se le acabó el vino. Siéntase culpable de no pedirle al Señor que le dé más. ¿Por qué? Miren, cuando uno está trabajando para el Señor y está trabajando y trabajando y trabajando y volviendo a trabajar, llega el momento. Un día tenía que hace como 3 años, tenía que predicar por ahí en el campo Mazagua, sábado en la mañana. Toda la semana habíamos predicado en diferentes lugares, habíamos estado como en 3 ciudades. Sábado en la mañana pongo mi despertador a las 7 de la mañana, tenía que predicar a las 10 de la mañana. Pongo mi despertador a las 7 para meterme a bañar. Suena el despertador y de esas veces que dices: el diablo lo apagó. No te despiertas y dices: no sonó.
pero te levantaste dormido y lo apagaste. ¿Saben qué hago cuando me acuesto tarde? Pongo el despertador lejos, lejos del alcance de mi mano, que lo pueda apagar así, ¿no? Y oí el despertador hacia lo lejos y no me podía despertar. Me levanté, los pies se me doblaban, casi como el comercial ese, casi me agarro de aquí para meterme al baño. Estoy en la regadera y no tenía fuerzas. Me hinqué y empecé a llorar. Le dije: Señor, no tengo fuerzas. He trabajado tanto, me he desvelado tanto, que no tengo fuerza, Señor. Si no haces algo en mi vida, no voy a ir, no puedo. Quiero hacer tu voluntad, tengo un compromiso, pero no puedo. Estaba hincado en la regadera y yo le dije al Señor: fortaléceme otra vez, Señor, con tu Espíritu Santo. Me levanté, terminé de bañarme. Dije: ahorita me voy a tomar un café doble, triple. Me voy a subir al carro, le voy a decir a los chicos que manejen y yo me voy a dormir todo el camino. Cuando me cambié, salgo y me siento tan bien que ni me acordé que estaba cansado. Me subo en el carro y manejé, llegué, prediqué. De las 10 a las 2 de la tarde me dieron 2 predicaciones a mí. De las 10 a las 2 comimos, de las 2 a las 4, a las 4 volvimos a empezar. Y desde las 4, sin detenernos, hasta las 8 de la noche estuvimos ministrando de una manera increíble. Dios hizo una de milagros increíbles en ese lugar. Y terminamos y nos subimos al carro, nos regresamos. Y yo regresé manejando, llegué a casa y le digo a mi esposa: me siento bien. Y después me acordé y dije: esta mañana no tenía nada de fuerzas ni de gozo. Cuando venimos al Señor, le decimos: Señor, se me acabó el vino, ya no tengo gozo, ya no disfruto. ¿Cuántos de aquí son encargados de grupos en casa? Son encargados de dar algún discipulado, de ministrar a alguien más, y de repente la tarea que tienen que hacer ya dejó de ser un gozo y se volvió una carga. ¿Sabes qué pasó? Se acabó el vino. ¿Cuántos aquí han servido al Señor y de repente ha venido una enfermedad? Y de repente esa enfermedad neutralizó tu vida y se acabó el vino. ¿Cuántos aquí han servido fielmente al Señor y de repente hicieron te asaltaron, te robaron, te extorsionaron, dañaron a un familiar, a un hijo, y se acabó el vino en tu vida? Y tú te encuentras como sabiendo que es verdad, pero no puedes vivir la vida llena de gozo que Dios quiere. Vamos a ponernos en pie. Pueden pasar, Tampa, por favor. Todos los que sirven aquí en la congregación, levanten sus manos al Señor. Hay algunos que han pensado dejar el servicio que les han encargado. Se les ha hecho difícil. Y escúcheme, es normal y es natural el desgaste, el cansancio. Es normal que en algún momento de nuestra vida las fuerzas, el gozo se van a disminuir. El asunto es: ¿qué hacemos en ese momento? Solamente tenemos que venir a Él una vez más y decirle: Señor, se me acabó el vino. Y el Señor, de la misma manera que lo hizo al principio, va a venir una vez más
y nos va a proveer de su gozo. El Señor va a derramar una vez más su vino en nuestras vidas. Va a haber un gozo nuevo en nosotros. El Señor va a derramar, va a dar su vino. Nos va a decir: aquí está, bebe, llénate hasta que te sacies completamente, hasta que tengas fuerzas nuevas, hasta que haya una palabra nueva en tu vida para bendecir a todos los que han de venir, porque la obra está empezando apenas, porque este año apenas está empezando, y lo más glorioso de Dios es en este año 2012. Levanta tus manos al Señor. Personas que tenían problemas con alguna enfermedad incurable. Me gustaría orar específicamente por ellos. Problemas de alguna enfermedad incurable. Quiero rápidamente que vengan aquí al frente. Solamente ellos, no todos, solamente ellos. Los demás en su lugar, por favor. Hace unos días atrás, hace unos como 2 meses, me enviaron un correo de Puebla. Y una hermana, un hermano me dice: pastor, ¿usted no se acuerda de nosotros? Usted oró por mi hija, tenía epilepsia desde recién nacida. Tiene 30 y tantos años de edad. Le hemos llevado a todos los hospitales, le han hecho todo lo que se ha podido, y como dice la Escritura, su condición va empeorando. Cuando usted vino en el Congreso, oró por ella y Dios la sanó completamente. La llevamos a los hospitales a México, los lleva a los hospitales aquí en Puebla, Monterrey, y los médicos se han sorprendido de que no tiene nada, está completamente sana, porque ese es nuestro Dios, un Dios poderoso.